Este es el Cristo de la lucha, el Cristo que repudia la injusticia, el Cristo de la fuerza y del saber. Este es el Cristo que siempre logra vencer. Juventud, 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 levántate y síguelo. Juventud, 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 levántate y síguelo. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de todo el país. Contento de llegar a sus hogares y más contento aún cuando ustedes me reciben con ese cariño, esa solidaridad y esa holgura de corazón. Gracias. Recuerden, estamos en el mes de marzo, el mes de las suscripciones. Un compromiso mínimo con nuestro Señor Jesucristo, darle apoyo a este programa suscribiendo como mínimo 3 en el mes de marzo. Además de la visualización, es importante que digan que les gusta y activar la campanita de notificaciones. Vamos a hablar de un tema que es de actualidad. Hablemos de fideicomiso y las experiencias de corrupción con el mismo. Pero en primer lugar, un fideicomiso es un contrato legal en el cual una persona, conocida como fideicomitente, entrega ciertos bienes o propiedades a otra persona llamada el fideicomisario para que los administre en beneficio de un tercero, el cual se llamará beneficiario. Los fideicomisos pueden utilizarse en una amplia variedad de situaciones, desde la gestión de fondos de inversión hasta la gestión de bienes raíces. Desafortunadamente, los fideicomisos también se han utilizado en numerosos casos de corrupción. En algunos casos, los fideicomisos se han utilizado para ocultar fondos ilícitos o para evadir impuestos, para lavar dinero. En otros casos, los fideicomisos han sido utilizados por políticos o funcionarios públicos para canalizar fondos públicos a sus cuentas personales o de familiares. Esto es amplísimo, ¿no? Escándalos de corrupción han habido en muchos países. El caso de Brasil es uno de los casos más conocidos de corrupción. En lo que se utilizaron fideicomisos fue el escándalo de corrupción en Brasil más conocido como Operación Lava Jato. Aquí muy mencionado, porque estuvimos ligados a eso. En este caso se descubrió que las empresas de construcción brasileñas habían creado fideicomisos en el extranjero para ocultar el dinero que utilizaban para sobornar, mente, para sobornar a funcionarios públicos y obtener contratos gubernamentales. Vamos a hablar de Odebrecht un poco más adelante también. El caso de corrupción en Malasia es otro caso de corrupción notorio. El Fondo Soberano de Inversión de la empresa de Malasia utilizó un fideicomiso para canalizar miles de millones de dólares a cuentas personales de funcionarios públicos y sus asociados. Los investigadores descubrieron que los fondos se movieron a través de una serie de fideicomisos, como mencioné anteriormente, y otras estructuras legales complicadas para ocultar la verdadera fuente y el destino del dinero. Complicadas, ¿eh? En México la corrupción también ha sido notoria. En México se han denunciado varios casos de corrupción en los que se han utilizado fideicomisos para ocultar fondos públicos. En un caso reciente se descubrió que varios fideicomisos creados para financiar programas de desarrollo social habían sido utilizados para desviar fondos
a cuentas personales de políticos y funcionarios públicos. El presidente López Obrador ha tenido que trabajar fuertemente contra estos fideicomisos. El escándalo que mencioné anteriormente de corrupción en Panamá, llamado Panama Paper, revelaron que muchas personas, incluidos políticos, líderes empresariales y figuras públicas, habían utilizado fideicomisos en Panamá para ocultar activos, evadir impuestos y lavar dinero proveniente del narcotráfico. Veamos algunos ejemplos de funcionarios públicos que han sido acusados de canalizar fondos del Estado a sus cuentas personales o de familiares. Caso de corrupción en Guatemala. En 2015, el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue acusado de haber recibido sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales. Pérez Molina supuestamente había canalizado los fondos a cuentas bancarias a nombre de su familia y otros asociados. Escándalo de corrupción, mencionamos anteriormente, en Brasil. El escándalo de corrupción en Brasil, conocida como Operación Lava Jato, también involucró a varios funcionarios públicos y políticos que supuestamente canalizaron fondos públicos a sus cuentas personales y a sus cuentas familiares. Uno de los casos más notorios fue el del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Gunja, quien supuestamente recibió millones de dólares en sobornos y utilizó fideicomisos en el extranjero para ocultar los fondos. Ojo, estamos hablando de casos muy emblemáticos. El caso de corrupción en Nigeria, en el 2012, se descubrió que la ministra de Petróleo de Nigeria, Diezani Alison Madueke, había otorgado contratos gubernamentales a cambio de sobornos. La ministra supuestamente canalizó los fondos a cuentas personales y de familiares en el Reino Unido y otros países. El escándalo de corrupción que estalló en Perú en el 2020, el entonces presidente de Perú, uno de los tantos, Martín Vizcarra, fue destituido después de que se revelara que había recibido pagos ilegales cuando era gobernador de la región de Moquegua. Vizcarra supuestamente había canalizado los fondos a cuentas bancarias de su empresa familiar. Oh, Dios mío. Uno dice, ¿dónde para esto? ¿Dónde nos lleva? En resumen, aunque los fideicomisos pueden ser herramientas legítimas y útiles para la gestión de bienes y activos, también han sido utilizados, y esa es nuestra preocupación en la República Dominicana, en numerosos casos de corrupción. Es importante que los reguladores y las autoridades estén atentos a estas posibilidades y tomen medidas para evitar su mal uso. Aquí una vez la señora Villella de Paliza recomendó que se hiciera un fideicomiso para retener o guardar el excedente del 4% para la educación. Es la única persona que yo he oído hablar de fideicomiso aparte del presidente Luis Abinader. Preocupación y resumen. La señora Villella de Paliza decía,
El 4% de educación en ese año, por ejemplo, no se había utilizado en su totalidad y quedó un excedente. Entonces, ese excedente presupuestario se reintegraba al erario público. Pero ella decía que no era justo que se devolviera ese dinero, sino que debía ser guardado en un fideicomiso para utilizarlo en el futuro si habían demandas escolares por encima del 4%. Tenía sentido, porque el fideicomiso, cuando el dinero se deposita en el fideicomiso, ese dinero se queda en ese depósito, aunque termine el año fiscal en el cual el gobierno pudo haber puesto dinero ahí, no vuelve al gobierno cuando finaliza el año fiscal, sino que se queda ahí. Ahí solamente entra dinero y sale dinero para el beneficiario, que es una persona, en el caso de herencias o de una construcción, en el caso de pedernales, o de algo que quiera establecer el gobierno con los fondos de fideicomiso público que están aprobando, y de lo cual tenemos que alertarnos, porque el dinero nuestro va para un fideicomiso que está manejado por personas que nosotros no elegimos. Está eligiendo el gobierno, esas personas. Y esas personas pueden ser corruptas o señaladas como corruptas. Eso pasa con el fideicomiso de Pedernales, el primero. Y cuando ese fideicomiso salió, yo hice un programa en el Evangelio es Noticia, donde decía que la corrupción tenía un nuevo nombre, que se llamaba fideicomiso. ¿Por qué? Porque había investigado y conocía la historia de los fideicomisos en otros países. El presidente López Obrador, que ya lo mencioné anteriormente, ha suprimido más de 100 fideicomisos que eran todo para canalizar fondos a las cuentas particulares y familiares de funcionarios de otros poderes del Estado, como el judicial, o diputados y senadores. Entonces, los liquidó todos, los anuló todos. Aquí se ha creado un fideicomiso para un desarrollo turístico de Pedernales muy bien merecido, un sitio preciosísimo, que tiene todas las riquezas turísticas, ecológicas, naturales, ambientales, para una gran zona de desarrollo turístico. Se crea un fideicomiso, pero se pone como presidente de esa directiva del fideicomiso a una persona señalada de corrupción, que era secretario de la presidencia en ese momento. Es decir, una dualidad de funciones. Y el señor Macarrulla está ahí a la cabeza de eso, calladito. Yo no tengo garantía de que ese señor bien utilice mis fondos. Esa persona no es sujeto de garantía. Su honestidad es cuestionada. Está llamado, inclusive acusado en la fiscalía por diferentes situaciones, como la famosa cárcel de la Victoria, de la Nueva Victoria, que está ahí sin estrenar. Señores, como dijo doña Villella, sería bueno que ese sobrante se ponga en un fideicomiso y se utilice en el año siguiente, más el 4% que se le anexa. Muy bien, eso suena bien. ¿Lo va a manejar quién? La Secretaría de Educación. Muy bien. Pero ese fideicomiso necesita ser vigilado, porque es una experiencia catastrófica en el mundo. Y ya el presidente Luis Abinader fue acusado de lavar dinero en Panamá por medio de fideicomisos. Y ese amor a los fideicomisos que tiene el presidente Luis Abinader me cuestiona, porque este señor ha introducido un instrumento financiero que después de la Revolución de Abril hasta hoy, 57 años, nadie lo había propuesto. Solamente Luis Abinader llega y comienza, después de un año y medio, a hablar de fideicomiso, y activa uno en Pedernales, pero ya activa otro por otro lado y otro por otro lado, y ahora un activo de fondos públicos. Es decir, que el dinero nuestro que se va a utilizar en obras diferentes va a estar administrado por un fideicomiso donde las personas que están ahí, primero, no fueron electas, y segundo,
no conocemos quiénes son. Y además el mismo instrumento, si no tiene una regulación escrupulosa, no es digna de confianza. Es decir, que nosotros como pueblo tenemos que ponerle un alto a esto. Y el presidente Luis Abinader debe dejar de utilizar un instrumento financiero que es dudoso, es cuestionable, ha sido utilizado para la corrupción y el lavado de dinero. Y este país es fuente de lavado número 1 de América Latina, quizás de mucho más. Señores, he querido llevar este tema y traerlo con experiencia de países y funcionarios públicos que se han valido del fideicomiso para la corrupción, para desviar fondos a cuentas personales y familiares, para sobornar gobiernos. Entonces, no podemos seguir jugando al fideicomiso cuando es tan cuestionable y cuando nunca ha sido utilizado en la República Dominicana de manera pública. Quizás el sector privado lo utiliza, es un problema de ellos, pero el problema de nosotros es que es mi cuarto, tu cuarto, los cuartos nuestros que están ahí poniéndolo en un fondo, en un instrumento financiero que está, en el caso de Pedernales, en manos de corruptos, porque ese señor que está ahí es un corrupto, señalado de hace muchos años que es un ratero, es un ladrón el Macarrulla. Entonces Luis Abinader se está poniendo con los ladrones y con los corruptos. Entonces no puede asombrarse que yo le diga que tengo dudas de la honorabilidad del presidente de la República Dominicana por la insistencia de uso de este fideicomiso. Podría decir públicamente que no tengo confianza. Creo que es una persona maleable en su moral y en su ética, porque está poniendo mi dinero. ¿Por qué no pregunta? El presidente hace cosas y echa para atrás, esa cosa y echa para atrás. ¿Por qué no pregunta al pueblo? ¿Qué piensa el pueblo del fideicomiso? En lugar de ir al Congreso, donde hay un conjunto de narcotraficantes y de empresarios corruptos, inmorales y éticos, y que no tienen ni una pinta de cristiano. No, el país no se maneja así. Por eso tengo la certeza, señor Luis Abinader, que en el 2024 el pueblo se lo va a llevar de paro. Usted no es digno de seguir. Si hubiera revocatorio aquí hace rato lo hubiéramos revocado ya. Y eso hay que incluirlo en la próxima constitución que se va a redactar en este país en el 2024. Una constitución redactada por una asamblea constituyente, y ahí va a estar incluido el revocatorio del presidente cuando nos da malas espinas. Señor Luis Abinader, vístase de honradez. Acompáñese de gente honesta. Dígame con quién anda y te diré quién eres. El que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, pero usted está muy mal cobijado y muy mal acompañado, con decisiones cuestionadas diariamente. Yo aspiro a la presidencia de la República, ya lo he dicho. Yo aspiro y estoy junto ahí con Yadira y con Roque Espaillá, como candidatos independientes que estamos allí, por un pleito por este país nuestro. Un pleito que está casado. Muchas cosas que se han aprobado ahora mismo en su gobierno. Yo le digo a los empresarios, mejor no la firmen, mejor no lo hagan. ¿Por qué? Porque lo vamos a anular, lo vamos a echar para atrás. Vamos a convocar al pueblo. Cuando el pueblo haga un referendo y diga eso es válido o no es válido, punto, se acabó. El pueblo es el soberano. Eso no se juega con el activo de un país, no se juega con el activo de un pueblo. Lo dejo ahí para ponerle una canción. Que Dios me lo bendiga. Vamos a comenzar con esta canción que dice así, vamos a ver si recuerdan esto. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y
y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que estas manos no se me cansen de aplaudir, que los hombres se lancen a luchar, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, como dice, no estoy oyendo a los de atrás. Yo sé que canto más fuerte aquí en mi igual. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Una vez más, viene con fuerza. Por la sonrisa, por la amistad. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Una vez más, viene con fuerza. Por las estrellas, por el amor. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, dicen, por la amistad, por la santidad. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Una vez más, viene la última. Por la juventud en igual, por el ánimo y el entusiasmo que tienen. Nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, como dice, porque hay jóvenes aquí en esta comunidad, jóvenes que quieren luchar contra las drogas, contra el alcoholismo, contra la pornografía. Ven, te agradezco, Señor. Por eso digo, como dice, porque hay jóvenes de cara al futuro, al compromiso, dispuestos a luchar por la justicia, por la libertad. Esto, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, dicen, por las estrellas, por el amor. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, este es el Cristo de la lucha, el Cristo que repudia la injusticia, el Cristo de la fuerza y del saber. Este es el Cristo que siempre logra vencer.